La investidura de un papa latinoamericano impactó en todo el mundo, pero especialmente aquí en América Latina y sobre todo en El Salvador, donde los católicos han tenido un papel muy destacado en todo lo que ha sido la lucha por una sociedad mejor. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle, y ahora estamos aquí en El Salvador, trabajando con el Canal 10, el canal público de esta nación centroamericana, y en la moderación me acompaña mi compañera Vanessa Zelaya. Bienvenido, Gonzalo, es un placer que nos acompañe, bienvenido a nuestro país, y nosotros de inmediato le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados y queremos saludar, ya se encuentra con nosotros el padre José María Tojeira Pelayo. Él tiene profesorado en filosofía, licenciado en teología y con numerosos libros publicados sobre estas materias. Padre, bienvenido. Muchas gracias y es un placer estar con ustedes en América Latina. Gracias, padre. Y también nos acompaña la hermana Estela Clara Grignola, religiosa de la Congregación de Jesús y de nacionalidad argentina. Hermana, bienvenida. Muchas gracias y gracias por este momento para poder compartir y conversar. También queremos darle la bienvenida al padre Roque Marcelino Regalado Hernández. Él es párroco de Quesaltepeque. Padre, bienvenido. Muchas gracias por el espacio y es algo muy interesante para El Salvador compartir estos temas. Y finalmente, y no menos importante, queremos darle la bienvenida a Olga Carolina Vázquez Monzón. Ella es guatemalteca con estudios en filosofía, educación y teología. Olga, bienvenida. Muchas gracias. El nombre de El Salvador, este país centroamericano, está ligado sin duda alguna a Jesús, a una referencia al Salvador. Pero en este país se han vivido historias infernales, también la Iglesia Católica. Padre, ¿cómo es la realidad hoy día de los católicos en este país, y con qué esperanza han visto ustedes la investidura de un nuevo papa, un papa latinoamericano? Bueno, para la Iglesia Católica de El Salvador la realidad pues ha cambiado, ha variado. Hoy tenemos un ambiente de paz, ¿verdad? Donde de una u otra manera la Iglesia tiene su experiencia de evangelización con mucha más amplitud. Un papa latinoamericano despierta nuevas esperanzas para la Iglesia del Salvador, principalmente con la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Para nosotros despierta esa esperanza, como también para las nuevas luces de evangelización, un ambiente como el de América Latina, que es un ambiente violento, un ambiente difícil, donde de una u otra manera, aunque se es un país muy religioso, aún falta mucho que hacer en la evangelización. Y eso, padre, abona mucho a los problemas que la región maneja y que muy bien conoce el Papa Francisco. Y con eso, padre Tojeira, es importante hablar un poco acerca de qué expectativas tiene no solo El Salvador, sino que también América Latina, con un Papa que conoce muy bien cuáles son los problemas que azotan la región. Bueno, América Latina es la región con el mayor número de católicos del mundo. En ese sentido es muy importante. Somos la región más católica y al mismo tiempo la región con mayores desigualdades socioeconómicas en el mundo. Un papa que conoce eso, que está a favor de los pobres, que está del lado de los sencillos, nos da una gran esperanza, porque realmente la desigualdad es una de las fuentes, no digo la única, pero una de las fuentes más terribles de violencia, de corrupción, de falta de desarrollo. Que un papa nos anime, ¿verdad?, a vivir la fraternidad cristiana, a superar la desigualdad, a trabajar por una estructuración del Estado que sea francamente democrático y participativo al mismo tiempo, que tenga interés en los pobres y en sus problemas, que nos anime a eso, es una fuerza muy grande para nosotros y una gran esperanza, ¿verdad?, una gran esperanza para todos. ¿Cómo ve una madre argentina a un papa argentino en el Vaticano? Una interesante pregunta para usted, que además lo conoce personalmente. Y segundo, ¿cree usted que el papel de la mujer en la Iglesia cambiará? ¿Espera usted una transformación también en esa dirección? Creo que él tiene un gran respeto y una gran admiración para la mujer sencilla, para las mujeres solas, jefas de hogar, para la mujer que sale a trabajar cada día, que mantiene a su familia, que acompaña también a su esposo cuando no se encuentra sola. En eso creo que él tiene una gran cercanía y una delicadeza muy especial, sobre todo para la mujer pobre, para la mujer sencilla.
Hermana, esto definitivamente es parte de las expectativas que la Iglesia Católica tiene. Así como hay muchas personas que ven positivamente esa elección, hay muchas personas que todavía se vuelven escépticos, que todavía tienen alguna duda de que esto realmente sea un cambio trascendental en la Iglesia Católica. ¿Cómo se ve esto? Los hay quienes tienen dudas o quienes pueden ser escépticos y pueden decir, bueno, le vamos a dar el beneficio de la duda para ver primero las señales, ¿no? Y señales un poco más allá de los gestos simbólicos que han sido pues de mucha cercanía, de mucha calidez. Pero también hay gente que ya le está haciendo ruido, los primeros signos o los primeros símbolos del Papa, y que ya está mostrando resistencia a una posibilidad de una vuelta a lo que la Iglesia nunca debió haber dejado, que es la frescura y la originalidad y la sencillez del Evangelio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pueden haber resistencias, pueden haber escepticismos. Recordemos que la Iglesia Católica no es una, es decir, por mucho que nosotros digamos es la Iglesia, hay muchas expresiones. En América Latina, como decía el padre Tojeira, pues sí somos la región con más católicos, pero no todos tenemos un pensamiento único, ni es una región homogénea, ni una manera homogénea de entender el catolicismo. Entonces, en esa medida puede haber gente muy contenta, muy esperanzada, ciertamente, otra gente con resistencias y otra gente con escepticismo. El Papa no puede improvisar algo que no ha tenido a lo largo de su historia, ¿no? Y él ha sido formado en una institución que es profundamente masculina, profundamente patriarcal. En esa medida, su clave de interpretación va a ser esa, ¿no? Y pues si se va a mostrar cercano a la gente y muy sensible y eso es bueno, ¿no? Es decir, no vamos a criticar eso. Pero creo que la institución como tal no va a dar paso en este sentido, digamos, de una mayor radicalidad de gente que se está preguntando si es que las mujeres ahora van a poder ser sacerdotisas. Creo que la institución eclesial no va a cambiar en ese sentido con una persona que cambie. Sin embargo, hace un par de días apareció una noticia bien interesante. El segundo, el Vaticano, dijo que el celibato no es una ley definitiva, que ahí se pueden haber algunos cambios. ¿Qué cambios podrían haber, padre Tojeira? Bueno, ya en las iglesias ortodoxas católicas se permite inmemorialmente el matrimonio antes de la ordenación sacerdotal, digamos, es un ejemplo. Volverlo opcional es un tema que se ha discutido, es un tema posible. En algunos sectores de la iglesia probablemente ayudaría a dar un mejor servicio. Evidentemente pudiera ser una alternativa. En este momento tal vez no es el momento de discutirlo, pero sí. Y así yo creo que hay una serie de cambios que no están escritos, no tienen nada que ver con el dogma. Por ejemplo, la elección del Papa. No pueden participar mujeres en la elección del Papa. Es decir, ser cardenal es un título más bien honorífico. No ha estado ligado siempre al episcopado, ahora está ligado por norma, ¿va? No por doctrina, sino por norma al episcopado. Es decir, crear un cuerpo elector del Papa en el que participaran mujeres no tendría absolutamente ningún problema con el dogma, con la fe, en absoluto, ¿verdad? Aquí habla de algo que me llama mucho la atención y que llama mucho al análisis de la Iglesia Católica, y es que hay problemas nuevos, hay problemas viejos que viene arrastrando la Iglesia Católica, y aquí quiero preguntarle al Padre Roque, ¿qué percepción tiene la Iglesia salvadoreña acerca de esto? Hay una posición acerca del Papa, hay temas como por ejemplo la desigualdad que El Salvador la vive, pero ¿qué posición tiene la Iglesia Católica salvadoreña? ¿Se siente acompañada con el nuevo Papa? Sí, la Iglesia Católica aquí en el país, de una u otra manera, ha tenido una tradición que ha mermado en los últimos años, ¿no? De acción social, de trabajo social, de incluso de anuncia y denuncia desde la luz del Evangelio. Ha mermado en los últimos años, sin embargo, cuando uno mira a un Papa, como el papel que él hizo en la visita a Río de Janeiro, cuando él manda una carta de representación con los nuncios y habla precisamente de las desigualdades, nos empieza a dar nuevas luces de que el camino tiene que ser el de la iglesia, de ser un camino de acompañar a los pobres, de ayudarles a hacer promoción humana, pero también de ser una voz que inspire cambios dentro de la sociedad. Ahora, esto tendrá que inspirar cambios también dentro de
de la misma iglesia. ¿Y está la iglesia preparada para estos cambios, para realmente cambiar y generar las condiciones para que las cosas que el Papa Francisco está impulsando se den? Creo que el primer paso que el Papa va a hacer para que la iglesia esté preparada es cambiar las estructuras internas. Lo estamos viendo, por ejemplo, el hecho de nombrar 8 cardenales para ver la estructura de la curia. Ya eso sabe él como un obispo pastor que ha sido, sabe él que para que una iglesia haya cambios, tienen que haber cambios de estructuras. Recordemos que él fue el escritor o el coordinador del escrito del documento de Aparecida, donde habla de una renovación pastoral. Precisamente esta línea es la que él quiere aplicar dentro de la iglesia. Aún así, él cuando se reunió con los obispos del CELAM, vuelve a retomar este punto, de hacer cambios reales dentro de la iglesia en las estructuras. La vinculación que uno tiene en su vida con los problemas sociales, la cercanía con la gente que sufre, lo lleva a pensar que esta es música celestial lo que estamos escuchando en este momento. O sea, yo jamás me habría imaginado antes que escuchar al Papa lo que nos está diciendo. Usted, como decíamos, madre, lo conoce mucho más. Él ha sido siempre así, él ha tenido siempre estas ideas, él es un hombre que ha hecho siempre esto o ha cambiado o está cambiando a lo mejor a como era antes. Me parece que siempre estuvo cerca de la gente sencilla de barrio. Por eso creo que ahora estos gestos empatizan con la gente sencilla porque le sale naturalmente. Creo que desde el lugar donde él está, me parece importante esta metáfora que él usa tanto cuando se dirige a los obispos. Quiero como que el obispo o quienes están como agentes pastoral tienen que ser pastores con olor a oveja. Es decir, no tanto hacer, tanto desde las ideas, sino meterse en medio del rebaño metafóricamente, alzar la oveja, tocarla. Y en esto creo que sentimos como un gran consuelo, una cercanía de que él conoce el olor de las ovejas, es decir, él sabe lo que sufre la persona común, siempre en los últimos tiempos sobre todo, pero estuvo muy interesado en la trata de personas, que es el segundo crimen organizado en el mundo. O sea, él no son cosas que le son extrañas, sabe lo que es un salario injusto, sabe lo que es la migración, siendo además el país de donde viene un país de migrantes, con otras características, pero él está al tanto de todo esto que está viviendo. Y en esto sí siento que no solo la iglesia institucional, sino que hay una fuerte repercusión en el mundo y en todos los medios de todos sus gestos y de su persona. Y ahora, hermana, esto ya puesta las cartas sobre la mesa y conociendo al Papa Francisco desde esa perspectiva de lo que él ha vivido con el pueblo, ¿podemos hablar, Olga, ahora de que se puede ver un renacimiento en la teología de la liberación? ¿Se siente ese impulso? ¿Se siente similar a esto? Yo no hablaría de un renacimiento de la teología, creo que nunca ha estado muerta. Me parece a mí sería el primer punto que yo dejaría claro, porque la reflexión teológica en América Latina, que es la reflexión sobre la vivencia de la fe, una de las corrientes que justamente se asocia a este nombre de teología de la liberación, que igual ahora también podemos hablar de teologías de la liberación, no solo la que nació en los 50, los 60. Yo creo que siempre ha estado, si fue sancionada o si fue amonestada, fue porque siempre puso en la esfera pública los problemas o las heridas más fuertes de América Latina. Pues entonces, en ese sentido, yo no miraría tanto el tema de la revitalización, sino más bien este tipo de gestos que son simbólicos, que son proféticos también. Si nos remontamos a la tradición del Antiguo Testamento, los profetas no tenían la pretensión de cambiar las estructuras ellos solos, ¿no? O sea, los gestos proféticos lo que hacían era denunciar, era poner, como hacerle ver al pueblo las situaciones de injusticia o las situaciones, denunciar esas situaciones de desigualdad. Yo creo que en esa línea estas acciones del Papa Francisco pueden resultar bastante enriquecedoras para una reflexión teológica. Usted, padre, vive en un sector popular. Así es. En un sector muy pobre, con muchos problemas, con muchas dificultades.
y como usted, muchos otros sacerdotes en América Latina han hecho lo mismo. Claro. ¿Es usted un padre de la teología de la liberación? ¿Qué entiende la gente por teología de la liberación? Y si me permite algo más, ¿cree usted que estuvo bien censurarla prácticamente como ocurrió en el pasado? Sí. Bueno, recordemos que antes de la teología hay un acto primero, que es el paso de Dios en la vida de la gente. Y eso le hace a uno ver la acción desde la palabra de Dios, iluminar esa realidad de la palabra de Dios. Teología de la liberación, considerarse uno teólogo de liberación o sentir una atracción hacia la teología de la liberación es no por cuestiones de ideología, no por cuestiones de filosofía, sino por el mismo hecho que es una teología que ilumina lo que uno está viviendo. Es fácil hacer teología desde los escritorios, pero irte a caminar con la gente, ver a la gente sufrir y escuchar hablar a Dios ahí, eso te hace hacer una teología que ilumine la realidad. Es lo que han hecho los teólogos de la liberación, ahora conocida como teología latinoamericana, con un montón de ramas. La gente, a lo mejor nuestra gente sencilla, ella no conoce de teología de la liberación, pero sí sabe escuchar un mensaje que habla de sus problemas. Y esto es lo bonito de la teología de la liberación, de la teología latinoamericana, que a la gente Dios le habla de sus problemas y le da esperanza ante sus problemas, ¿verdad? ¿Por qué los pobres no se suicidan de manera masiva? Porque ellos escuchan a Dios. Ante toda la problemática que ellos tienen, por ejemplo en Quezaltepeque, con tanta violencia, con tanta pobreza, con tanta situación de corrupción incluso en los gobiernos, ¿por qué los pobres no pierden la esperanza? Porque escuchan el paso de Dios. Padre Tojeira, ¿podrá el Papa Francisco reformar la Iglesia con todo esto? ¿Están dadas las condiciones en el mundo para que el Papa Francisco, el Papa latinoamericano que nosotros conocemos y que ha generado tanta esperanza en el catolicismo, pueda cambiar la Iglesia? Mira, la Iglesia es una institución muy grande, ¿verdad? 1.000 millones de personas o un poco más. Evidentemente las cosas no cambian, como decimos en El Salvador, al chilazo, ¿verdad? Sino que hay procesos. ¿Qué es al chilazo para los que no son rápidamente, ¿verdad? Tal vez porque el chile pica un poco y te energiza rápidamente, entonces pues, el chilazo es hacer las cosas a prisa, ¿verdad? Ahora, yo sí creo que los procesos en la Iglesia se dan, ¿qué te digo yo? El Vaticano II no fue una genialidad de una persona, hubo una genialidad en captar una esperanza profunda de la Iglesia que quería reformas serias, ¿verdad? Después yo creo que esa misma esperanza del Vaticano II ha seguido muy viva y una manera de expresarse ha sido la teología de la liberación también. Pero los cambios despiertan siempre prevenciones, despiertan errores también a veces, despiertan distintas velocidades, no hay los mismos tiempos. Es decir, un padre como el padre Roque tiene un tiempo distinto ante las preocupaciones de su gente de la que puede tener un párroco en una parroquia de Alemania muy bien surtida de bienes, etcétera, etcétera. Y con poco feligreses. El tiempo, sí, pero son tiempos distintos, ¿verdad? Uno puede dedicarse más a la lectura y de repente el padre, aunque hace esfuerzos por leer, pero tiene que darle más tiempo a escuchar a la gente, a consolar, a estar al lado de ella. Es decir, son tiempos distintos, ¿verdad? Entonces lo mismo que con las personas pasa también con los grandes grupos y con la Iglesia. Yo creo que el Papa Francisco ha sabido leer y escuchar un clamor de la Iglesia por hacerse más cercano a los problemas de la gente. Vale. Y eso genera movimientos y cambios profundos, creo yo. Madre Estela, entre las mujeres católicas con las cuales usted tiene contacto, ¿cómo ven al nuevo Papa? ¿Qué sentimiento hay aquí en El Salvador? ¿Y qué cree usted que marcará el pontificado del Papa Francisco? Bueno, como decía Olga, las mujeres somos diversas. En el contacto tuve una conversación con dos mujeres en concreto hace una semana más o menos en torno a esto del pedido del Papa de oración por la paz en el mundo. Y ellas decían, nosotras hemos sufrido tanto la guerra en El Salvador que no queremos guerra en ningún otro lugar,
queremos la paz y sentimos esta preocupación del Papa por la paz del mundo como que sana también aquella experiencia que tuvimos hace años atrás. La característica que va a tener su pontificado es justamente el olor a oveja en el Vaticano, si seguimos con esta metáfora, ¿no? Que no va a ser lo que va a caracterizar, me parece, ya está caracterizando, pero va a caracterizar este tiempo, no van a ser las grandes estructuras burocráticas de un Estado Vaticano. Lo que estamos viendo, y en esto creo que como imagen y como signo se está mostrando, es un pastor, vuelvo a decirlo, ¿no? Y él mismo se dijo, el obispo de Roma, y esto que él pidió cuando salió a saludar a la gente reunida en la Plaza de San Pedro, les pido que recen por mí, es lo que, con honestidad, creo que no fue. Algunos dicen fue algo demagógico, yo creo que fue honesto porque siempre él antes pedía recen por mí, no sabiéndose necesario de la oración del pueblo. Y hay muchos mártires, hermana, que el Papa Francisco ha sentido mucha empatía con ellos. Monseñor Romero es uno de ellos, pero también ha reconocido a otros grandes activistas sociales, a grandes líderes. ¿Y qué visión tiene la Iglesia Católica de esto? ¿Qué esperanza tiene, sobre todo porque el Papa Francisco ha despertado la esperanza en el pueblo salvadoreño, sobre todo sabiendo que también en esa cola viene Rutilio Grande, una figura muy importante para el pueblo salvadoreño? Sí. Creo que una de las noticias que el pueblo salvadoreño estimó mucho en los primeros días del pontificado es lo de hacer sentir que se ha desentrampado el proceso y que de una u otra manera avanza, y que de una u otra manera también hay como una urgencia de parte del Papa Francisco. Cuando el presidente de la Nación, Mauricio Funes, le visita, también el Papa habla de Rutilio Grande como un ejemplo de sacerdote que busca el diálogo, busca a la gente y está con la gente. Es una pastoral muy hermosa. Entonces, en este sentido, el pueblo salvadoreño, o al menos con la gente, nuestra vicaría lleva el nombre de Padre Rutilio Grande porque está cerca el pueblo donde le asesinaron. Y cada vez que le vamos a celebrar, la gente acude con mucha fe, con mucha esperanza, y también por la misma relación de amistad que había entre Rutilio Grande y Monseñor Romero, les aúna ese amor a la gente con ellos. Tiene la esperanza, y el camino puede ser largo, a lo mejor para Rutilio Grande, esperamos que sea pronto para Monseñor Romero, ¿verdad? Pero tener dos santos de esta talla también implica decir, este es el tipo de pastoral que tiene que hacer la Iglesia para esta situación del país. Entonces, Rutilio Grande, Monseñor Romero. Estamos hablando de mártires de una época muy, muy triste de El Salvador, muy dura, muy espantosa. 6 sacerdotes jesuitas de su orden asesinados de una manera cruel por el ejército, tengo entendido, en ese momento. ¿Son tiempos que quedaron atrás o los odios están presentes todavía en América Latina? ¿Podemos mirar el futuro con tranquilidad? Yo creo que podemos mirar el futuro con bastante tranquilidad por una razón muy sencilla. Es decir, los odios están concentrados en los asesinos, no en las víctimas. Esta es una de las cosas más curiosas de El Salvador. Es decir, que las víctimas quieren verdad, quieren diálogo, quieren decirle a los asesinos que los perdonan, y los asesinos dicen, nos quieren abrir las heridas, quieren volver a la guerra civil, quieren volver a la violencia. Uno se queda un poco alucinado con los distintos lenguajes que se realizan. Bueno, Rutilio Grande era jesuita también, ¿verdad? Es decir, en el caso jesuitas, nosotros desde el principio dijimos, queremos verdad, justicia y perdón. E incluso para los 2 únicos que fueron condenados, pedimos el indulto después de la condena. Y nos contestó el presidente de la Asamblea Legislativa en ese entonces que nosotros, al pedir el indulto, lo que queríamos era hacer política y revolver las heridas, porque en la carta decía pedimos el indulto para ellos y pedimos un proceso que continúe y que se enfoque hacia el Estado Mayor, que tuvo sin duda algo que ver con este caso. Pero estos ya hay verdad, ya hay justicia, pedimos el indulto. Y entonces nos contestaron diciendo que queríamos hacer política, abrir heridas, volver a la guerra, etcétera, etcétera.
esto que nos han hecho a nosotros, lo dicen y lo hacen con toda la gente sencilla que simplemente pide verdad. Pero estamos llenos de otros fantasmas terribles. La falta de moral, el egoísmo, la acumulación de riqueza en muy pocas manos. ¿Es esto algo que le preocupa a los teólogos también desde el punto de vista de tratar de dar nuevos impulsos, de crear nuevas corrientes que beneficien a todos, incluso a estos que se apoderan de toda la riqueza de los países y hacen sufrir a tanta gente? Definitivamente una teología, y ya lo decía el padre Roque también, una teología que no hace eco de los problemas que se están viviendo en la sociedad, en lo local, no va a resonar, no va a generar ningún tipo de esperanza. Y si bien es cierto lo que decía el padre, ¿no? En ese tema de, digamos, de lo que pasó durante la guerra, los problemas de ahora son otros, ¿no? Usted mencionaba la falta de moral, sí, se evidencia en esa desigualdad y en esa concentración obscena de riqueza en pocas manos en estos países, y que evidentemente está mermando oportunidades de sobrevivencia para mayorías, en el caso de El Salvador, mujeres y jóvenes, que son las personas más vulnerables. Entonces, una reflexión teológica que no pase por esa realidad no va a ser honrada, no va a, lo dice el padre Sobrino, ¿no? No va a ser honrada con lo real. No va a poder situar en el corazón de lo que la gente está sufriendo y por tanto no va a tener ninguna fuerza. Ahora, Olga, esto también nos relata un poco y nos trae a la memoria el discurso que el Papa tuvo en la Jornada Mundial de la Juventud, donde llama a una iglesia activista, donde llama a jóvenes a denunciar, a salir a la calle, a decir qué está pasando en sus países de América Latina. Y con esto, hermana, creo que también es importante, ¿qué es se espera que el Papa sea un Papa activista? ¿Será ese líder que realmente la iglesia quiere, ese líder que hace el llamado a denunciar lo que está pasando en América Latina? Creo que él ya está movilizando, ¿no? Como decíamos, pero además espera que todos nos movilicemos, porque obviamente la Iglesia, él tiene el lugar que tiene, pero no es el único. La Iglesia, y en esto el Concilio Vaticano II rescató tan sabiamente, es el pueblo de Dios. Y esperar que una persona cambie todo un contexto, que una sola persona modifique el deseo de Iglesia, también es ubicarse en un lugar un poco infantil, desde el feligreso al creyente, ¿no? Bueno, a ver qué hace el Papa con nosotros. Él está dando y habilitando todos los movimientos. Les dijo a los jóvenes hagan lío, les dijo pide a la vida religiosa que se movilice. En todos los ámbitos él está dando este espacio para que nos movamos, que no quedemos aburguesados o aburguesadas, que no nos quedemos conformes con las cosas como están. Y en nuestro continente, en América Latina, no es el único, pero en América Latina, donde la desigualdad social, la brecha es cada vez mayor, donde el pecado estructural, lejos de estar disminuyendo, cada vez pareciera, en esto que decíamos, ¿no? De crisis de moral y de valores, pareciera que se rigidiza y toma más las estructuras. Es una posibilidad, pero el desafío lo tenemos nosotros y nosotras. ¿Qué hacemos con esta habilitación? Y en esto sí creo que hay muchas puertas que se van abriendo, espacios que se van legitimando, y nos toca a nosotros tomarlos o no. O sea, hay una exigencia hoy mayor quizás que nunca para los católicos de América Latina de tener una vida activa en la Iglesia, de contribuir a que estas reformas que insinúa, por lo menos claramente el Papa, sean en realidad en la vida diaria. ¿Es la Iglesia de América Latina, Padre, una Iglesia dispuesta al cambio? ¿O nos encontramos todavía con mucha resistencia, a lo mejor más que en el Vaticano, contra la política del Papa? Yo creo que el Papa, siendo latinoamericano, ha visto el camino de la Iglesia latinoamericana. Desde Medellín, Puebla, Santo Domingo, la Iglesia latinoamericana ha tenido sus experiencias de pastoral, de pequeñas comunidades eclesiales de base donde la gente se incorpora a la reflexión de la fe y a hacer compromisos reales con su vida diaria. Y esto es un movimiento muy vivo en América Latina.
Tal vez el problema en muchos de los casos es falta de formación en alguna gente y muchas veces alguna espiritualidad desencarnada de algunas iglesias evangélicas que han influenciado mucho en algunos movimientos que no le permite a la gente como aterrizar el evangelio en la realidad. Entonces, estas cosas son las que aún falta en los laicos, ¿verdad? El descubrir el potencial que tienen para poder desde la fe transformar realidades tan difíciles en América Latina como la violencia, como la corrupción en los estados, ¿verdad? Es la gente y la gente con fe la que tiene que hacer esto en su vida diaria. Entre desde tanto, su lugar. padre, están surgiendo sectas de todo tipo. Claro. La Iglesia Católica pierde muchas personas que estaban con ella en Europa, ¿para qué decir? O sea, Sí, claro. ya sabemos cómo es la situación allí. Pero aquí también está pasando eso. Este nuevo mundo de sectas, de este nuevo mundo donde por televisión se intenta convencer a la gente de que existe un universo distinto al que los católicos quieren y que tienen mucho dinero y que ¿cómo ven ustedes, padre Tejera, las realidades de la existencia de tantas sectas, de tantos grupos, sobre todo vinculados de alguna manera a la Iglesia evangélica? Eso perjudica también a la Iglesia católica y a los que creen en la fe católica. Bueno, yo creo que hay un proceso largo que lleva al acercamiento al mismo número de católicos y evangélicos en América Latina, al menos hasta este momento. Es decir, los evangélicos no han dejado de crecer, el catolicismo sigue creciendo, pero a un ritmo inferior, de manera que hay una tendencia a igualarse. Yo creo que la misma situación tan diversa de América Latina y tan conflictiva hace que se busquen salidas a veces urgentes y poco reflexionadas de un aspecto religioso a la realidad. Entonces surgen estas teologías e iglesias de la prosperidad, es decir, si yo mejoro es porque Dios me lo da. Surgen iglesias donde el miedo tiene una importancia muy grande, el miedo, solo Dios me da la seguridad contra la violencia, contra la pérdida de trabajo. Surgen iglesias del desahogo personal, del refugio del pequeño grupo que no mira hacia afuera porque el mundo es malo. Yo creo que la Iglesia Católica tiene una visión muy universal. Se puede en una sociedad muy diversa mantener esta apertura grande como única. Yo creo que es difícil. Entonces, digamos, esta evolución es normal, pero yo sí creo que la Iglesia Católica... ¿Lo van a nombrar a usted diplomático en el Vaticano, no, padre? Espera, no, es decir, que yo creo que este dinamismo de estar cerca de la gente es lo que puede realmente frenar esa tendencia que ha sido rápida en los últimos años y especialmente en estos tiempos más de crisis en Centroamérica. Es decir, esta cercanía con la gente es la que puede frenar ese tipo de proceso y seguir dándole a la Iglesia Católica la fuerza social que tiene y una fuerza de transformación. Padre Tojeira, aquí ha tocado un punto bastante interesante y que a veces genera mucha discusión. Y Olga, hay mucha expectativa sobre qué posición va a tener el Papa Francisco con relación a otras religiones. Sabemos que Juan Pablo II tuvo un diálogo interreligioso muy fuerte con líderes de otras iglesias y aquí hay mucha expectativa acerca de eso. ¿Cuál cree usted que sea esa posición? ¿Cuál cree que sea el discurso del Papa Francisco en posición a otras religiones, a otros líderes religiosos? Voy a especular sobre la base de lo que hemos platicado acá. O voy a compartir lo que me gustaría que fuera, ¿no? Y justamente en un mundo un mundo globalizado, en el que este fenómeno de las distintas iglesias o las sectas, como se ha llamado, que incluso yo diría que también dentro del mismo catolicismo tenemos la realidad de las sectas, o sea, no todos los católicos son iguales, ni piensan lo mismo, ni tienen las mismas opciones. También dentro del catolicismo hay tendencias pentecostalistas, intimistas, que se encierran y que no quieren tampoco dar paso. O sea, eso también es importante verlo. Entonces yo creo que lo que yo esperaría de un líder de una institución como la Iglesia Católica
que dado, como decía Estela, la institución que es el papado, como es tan simbólica, yo esperaría que él tuviera apertura y diálogo, la misma caridad que ha mostrado, el mismo talante pastoral que ha mostrado para encontrarse con hermanos y hermanas en Cristo, pues al final es ir un paso más allá del cristianismo, ¿no? Al final es encontrar ese diálogo o esa fraternidad en un ámbito un poco más universal, ¿no? Yo creo que es que ahorita no está el mundo para confrontaciones de tipo religioso, sino más bien para identificar en todas las tradiciones religiosas del mundo donde hay visos de liberación. Y esa es la clave, creo yo. O sea, cómo las religiones tienen esa reserva ética que puede permitir situar en el mundo los grandes problemas de la humanidad, más que estar, digamos, peleando por proselitismo religioso, quién tiene más o quién tiene menos fieles, ¿no? Más bien es buscar dónde están las reservas éticas que son muy poderosas en las religiones más digamos, en las tradiciones más hondas, y a partir de ahí reconstruir el mundo, ¿no? Mira, ¿cómo se ha mostrado una enorme convocatoria con respecto a la guerra en Siria? Claro. Una convocatoria ecuménica, claro, que trasciende al puro cristianismo, sino que también ha habido judíos, ha habido musulmanes, ha habido gente de muy diversos colores y creencias. Y que han mostrado mucho respeto a la figura del Papa. De hecho, públicamente lo han reconocido como un líder. ¿Cómo se manifiesta este debate que estábamos hablando recién ahora sobre las nuevas perspectivas para los católicos en el nuevo mundo, en la nueva realidad que estamos viviendo, este mundo globalizado, con tanta pobreza, desgraciadamente, y cada vez más, en la base misma, en su iglesia? ¿Cómo se da este debate por un futuro mejor? Yo supongo que se da hoy sin los miedos de los tiempos de guerra, eso por un lado, pero por otro lado sí con el miedo a que esta sociedad no cambia y en algunos casos sigue siendo peor que antes. ¿Eso cómo influye en el debate que tienen los católicos en su parroquia? Bueno, yo creo que la gente percibe muy claramente los nuevos miedos. Uno de los miedos más grandes es la inseguridad que hay dentro del país, también la falta de oportunidades. Todas estas cosas son las que golpean a la gente. La gente está tan afligida en esto que no tiene paso a pensar en otras cosas. Sin embargo, nosotros hemos descubierto algo, que la línea que nos puede unir es la caridad, el amor. Nosotros hemos tenido experiencias dentro de la parroquia de unificación, no doctrinal, pero sí en asistencia a los pobres con los anglicanos, ¿verdad? Con algunas iglesias pentecostales, incluso para hacer cambiar algunas leyes injustas dentro del pueblo. Hemos logrado reunirnos a la caridad. Yo creo que la vía de la doctrina es bien difícil que nos ponga de acuerdo a todos. Creo que la línea es la que el Señor nos dejó. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y en las bases creo que sí he entendido eso. Dentro de las mismas familias hay gente que tiene diferentes profesiones de fe y sin embargo viven felices y se apoyan, ¿verdad? Y al final creo que ante los miedos lo que la gente percibe es lo que ya decía el padre Tojeira, el acompañamiento de los líderes, ¿verdad? Que les dé esperanza, que sean voz de los que no tienen voz, que sean padre de los pobres, defensores de los derechos humanos, que sean promotores de justicia, que ayuden a liberar al pueblo de sus miedos, de sus discordias, de sus odios. Esto es lo que al final nos va a ir unificando. Y esto es lo que al final, pues Jesús nos dejó. Hermana, creo que también a nosotros nos gustaría conocer un poco más ese sacerdote que ha sido vinculado con el pueblo, que ha sido vinculado realmente con el pueblo argentino, con la opción preferencial por los pobres. Usted que trabajó muy de cerca eso, ¿qué nos puede decir de este Papa? En los últimos tiempos, concretamente como obispo auxiliar de Buenos Aires, él estaba en una zona de Flores, que es una zona donde hay mucha trata de personas, sobre todo con fines de explotación sexual, donde es una zona de Buenos Aires, Flores, el Bajo Flores, una zona dentro de Buenos Aires un tanto marginal, no la más marginal, pero sí con mucha marginalidad. A su vez, cuando él fue ya arzobispo de Buenos Aires,
A mí me impresionaba que los Jueves Santos, el lavatorio de los pies, no lo hacía en la catedral, sino ya hace varios años elegía lugares muy específicos, por ejemplo, la Maternidad Sardá, que es un hospital público donde asisten mujeres pobres del conurbano bonaerense, y le lavaba los pies a estas mujeres. O el pabellón de infectocontagiosos, de VIH, en un hospital público, y le lavaba los pies a los infectados de SIDA. O bueno, tantas otras, un pabellón de la cárcel. Creo que esto dice ya mucho de su modo de ser pastor. Cuando él era jesuita, vivió un tiempo en San Miguel, que pertenece a la zona oeste del conurbano bonaerense, y sí desarrolló mucha cercanía con los barrios, lo que acá llamaríamos colonias o barrios con personas migrantes del interior del país, que se ubican en todo el cordón alrededor de la ciudad de Buenos Aires. La realidad de la Iglesia Católica pareciera que comienza a cambiar. Un Papa latinoamericano le da nuevos impulsos a la Iglesia Católica y con ello contribuye a transformar la realidad del mundo en el cual vivimos, un mundo muy difícil, muy problemático, con amenazas de guerra, con pobreza, con mucha tristeza de personas que difícilmente pueden alcanzar la felicidad en el mundo de pobreza en que viven. Pero un Papa latinoamericano nos da a todos en ese sentido esperanzas, y es una alegría enorme estar en un país como El Salvador, donde la Iglesia sufrió tanto y donde los jesuitas fueron perseguidos y asesinados, que hoy día puedan decir: señores, tenemos fe, tenemos esperanza en un Papa latinoamericano, en un Papa que está cerca de nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este programa que lo hacemos desde El Salvador con la esperanza de que llegue a todos ustedes. Muchas gracias.